todos tienen la nota de concepto y del práctico. Me encantó, de verdad, cómo cada uno tuvo su creatividad también para preparar sus Power. Algunos usaron Canva, otros creo que video de YouTube. Algunos usaron PDF que no lo conocía para mostrar y la verdad que me gustó también porque son todas opciones distintas, así que los felicito. Fue muy, muy, muy bueno, muy interesante. Y creo que a mí personalmente me gustó la dinámica, así que no sé qué opinan ustedes, eh, pero fue muy bueno para aprender. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Así que bueno, bien. Habíamos estado hablando, cuando hablamos de los diferentes aportes de los autores, eh, si bien Linneo fue uno de los primeros, la verdad que nosotros veíamos que Linneo era eh, un adelantado en su época, más allá de su concepto de fijismo respecto a las especies, también fue un adelantado para poder hacer una clasificación taxonómica tan amplia que hasta el día de hoy, 200 años después, se sigue usando. Eh, y bueno, estábamos hablando de cómo fue evolucionando el conocimiento, ¿no? Cómo fuimos ampliando en el conocimiento de nosotros mismos, de la evolución de la vida en sí misma, hasta poder llegar a la vida actual como la conocemos hoy. Y cómo la selección natural, este proceso de selección natural, eh, o de evolución por selección natural, fue volviéndose cada vez más evidente en el conocimiento, ¿no? Respecto al conocimiento, porque pudimos comenzar a ver cuáles fueron los diferentes aportes, no solamente de los autores, sino de la vida en la ciencia. Bien. Entonces, hablábamos de que la taxonomía es la ciencia que trata principios, métodos y fines de clasificación, generalmente la ciencia, y se aplica dentro de la biología para la ordenación y jerarquía de los grupos animales y vegetales. Entonces, ¿qué es la taxonomía? Es esta clasificación u ordenación en grupos o cosas que tienen características similares. Bien. Nosotros habíamos, como les dije anteriormente, habíamos visto que la taxonomía de Linneo se dividía de lo general a lo específico, con el rango más amplio que se llama... Hay uno que tiene el micrófono desactivado. Bien. Que es el dominio, para luego seguir reino, filo o división, de acuerdo al tipo de reino en el que se esté trabajando, clase, orden, familia, género y especie, siendo lo más general dominio y lo más específico especie. Es muy importante que ustedes puedan entender, por lo menos quizás no conocer todas obviamente que la clasificación taxonómica es enorme, pero poder comprender cuál va dentro una de otra, para poder Pro- seguir el orden. Profe, Sí. este tema se va a pasar en la primera era o no, solo el final. Ya se fue todos los temas que vamos a tener en la era. Lo que hoy vemos incluye todo el libro de María Cristina Di Sarli entra en el examen, en la era. No, esta es la última aula que tenemos que se va a salir en la era. Exacto, sí. Bueno, dale, profe, gracias. Incluye todo el libro de María Cristina Di Sarli, lo que hemos visto en clase, las dos cosas, ¿no? Lo visto en clase y el libro. O sea, todos estos temas que entran en el libro y en las clases, entran en la era. La Bueno, semana que viene vamos a, digamos, la siguiente clase vamos a comenzar a hablar de historia de la medicina, que es el otro libro que tienen ustedes subido en plataforma y que si Dios quiere, con la ayuda de Edgar, no, perdón, de Edison, vamos a... Lo estoy apurando porque sí me interesa el material. Vamos a estudiarlo un poco más fácil. Así que bien. profe,
Só Sí. mais uma pergunta. Este cuestionario de alta evaluación que va a pasar a nosotros, por ejemplo, ¿podemos estudiar solo por ello para render la ERA o tenemos que estudiar por otro método? ¿Cómo? No entendí la pregunta, perdón. Eh, Voy a pasar un cuestionario a nosotros con 50 preguntas. Te pregunto si podemos focar en estudiar solo el cuestionario para la ERA o tenemos que estudiar más cosas, tenemos que ver la clase, alguna cosa así. El cuestionario va a incluir lo que está en el libro y lo que vimos en clase. Entonces podemos estudiar solo por el cuestionario para rendir la ERA. No sé, vas a Mm, tener que descubrirlo. Bueno, profe, gracias. De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata estudiar. Si yo te digo estudiar solo el cuestionario, va a estar complicado. Bueno, profe, gracias. Bien, hablamos entonces de cuáles son los módulos que incluye la taxonomía, siendo lo más general dominio y lo más pequeño especie. Por ejemplo, el dominio podría ser animalía y la especie Homo sapiens. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya lo hemos visto. Bien. Entonces hablábamos justamente eso, ¿no? De que la vida en sí misma es tan amplia que necesitó categorizarse o clasificarse para poder entender las diferentes especies que hoy tenemos. Entonces, dentro de la vida en sí, tenemos que ver cuáles son estas clasificaciones que nos van a ayudar a agrupar grupos con similares relaciones para poder entender este orden, ¿no? Esta clasificación, la cual nos ayuda a poder estudiar las diferentes especies. Bien, esto es lo que habíamos visto la semana pasada, como el hombre eh, viene, por ejemplo, del reino Animalia, eh, y podemos ver cuáles son los reinos más grandes, que son de plantas, hongos y probacterias o bacterias. Bien, hoy vamos a hablar puntualmente de los primates. ¿Qué conocen, qué entienden de primates? Son ¿Cómo? ¿Qué más? monos y sus familiares. Ujú. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Sí, yo iba a decir como que, según los estudios, tienen el cerebro más grande en comparación a otros mamíferos. Ahí me gustó un poco más. Bien. Entonces, primate es parte de la clasificación taxonómica. No necesariamente referida a monos o a seres humanos, sino que es una clasificación. Así como nosotros decimos hongos y plantas, que son diferentes, los primates incluyen a este grupo de mamíferos que tienen similitudes. Si nosotros hablamos de taxonomía, que tiene que ver con esta clasificación también en muchos casos anatómica, incluyendo la anatomía, ¿no? Vamos a ver que tenemos similitudes con, por ejemplo, los simios. Pero cuando hablamos de primates, no hablamos de monos. Primates es una clasificación. Eso es muy importante que nosotros podamos aprenderlo hoy. Muchas veces hemos escuchado cómo vulgarmente se dice este primate. Sí, todos somos primates, porque es parte de una clasificación. Es parte de una clasificación taxonómica, no es, una clasificación de animal como diferente, ¿no? De hecho, si nos llamáramos animales, también sería correcto, porque es una clasificación.
no, no un insulto, no es lo mismo decir qué perrito, qué gatito, que decir qué animal, porque los seres humanos en la clasificación de especies estamos dentro del reino animal. Entonces, asimismo, cuando hablamos de primates, es una clasificación y no una especie. No estamos hablando de monos puntualmente, sino una clasificación de especies que anatómicamente tienen similitudes. ¿Sí? Entonces vamos a sacar estos conceptos mal introducidos, ¿no? Obviamente que en el conocimiento vulgar y que se han ido difundiendo, por supuesto, a lo largo de los años, de persona a persona, como todo conocimiento vulgar. ¿Vieron los tipos de conocimiento con el profe, no? Bueno, no me van a dejar sola hablando, les voy a empezar a hacer preguntas. Sí, profe, sí los vimos. Bien. Entonces, primate es un término utilizado en la biología y en la zoología para poder describir un grupo, como recién decíamos, de mamíferos que comparten ciertas características anatómicas y genéticas en común. No, como decías recién, no refiere monos. Somos primates, sí, de hecho también somos animales, porque venimos del reino animal en la clasificación. Entonces, primates es una clasificación dentro de la biología y la zoología para describir un grupo de mamíferos que comparten características anatómicas y genéticas. Así que si se quieren llamar ustedes entre ustedes mamífero, es correcto. Es correcto, no es ni siquiera un insulto ni un agravio, porque es correcto, es parte de la clasificación donde anatómicamente y genéticamente compartimos características en común. En una de las clases que estuvimos, habíamos visto que, por ejemplo, con el chimpancé, que es uno de los primates más similares al ser humano, compartimos el 98% de ADN similar. ¿Recuerdan que lo vimos? Sí, somos Sí, creo, prácticamente chimpancés. Sí, somos distintos, pero somos parecidos. Ay, perdón, disculpen, un segundo que están tocando la puerta. Entre seres humanos, entre homos que habíamos visto a nivel de ADN genético? No me acuerdo, profe. El 0,1%. Entonces, entre nosotros, entre homos, entre homínidos, la diferencia que nos diferencia, valga la redundancia, en nuestro color de ojos, incluyendo nuestra raza, tal vez el color de la piel, las diferencias en nuestros rasgos, ¿no? Es el 0,1%. Somos muy similares todos. Estas grandes diferencias, estas grandes características, también a la misma vez se reducen muchísimo cuando nos podemos comparar con otras especies. Y ahí es importante que nosotros podamos entender ahí correctamente la clasificación. Miren, cuando hablamos de vida o de clasificación taxonómica, lo más pequeño es la especie. Entonces, cuando hablamos de diferencias, por ejemplo, dentro de los primates, o la familia de los primates, nosotros estamos hablando de especies. ¿Sí? Bien. Entonces, los primates, como dijimos entonces, es un término que se usa para describir un grupo de mamíferos que comparten estas características anatómicas y genéticas en común. Bien, entonces, Clark dice que mientras los demás grupos de mamíferos están especializados
y son fácilmente reconocidos, los primates conservan rasgos más generalizados y se caracterizan precisamente por su falta de especialización. Vamos a trabajar un poquito más hoy sobre esto. Entonces, los primates tienen rasgos tan similares y distintivos que es por eso que este grupo de mamíferos al cual pertenecemos nosotros nos clasifican juntos. Bien, entonces, dentro de los primates vamos a ver, también lo van a ver en el libro, la hipótesis arbórea. La hipótesis arbórea es una idea de la biología evolutiva que sugiere que los antepasados de los humanos, ¿no? Es decir, todos los primates en general, vivieron en un ambiente arbóreo. Se basa en la observación y adaptación físicas y comportamentales de los primates que indican esta especialización para la vida en los árboles. Algunas de estas adaptaciones incluían las manos y los pies prensibles, la visión binocular, que solamente tienen los primates, las garras o uñas más planas, y una dieta que incluye tanto verduras, sobre todo, o sea, frutas y verduras, que son recursos comunes de los árboles. ¿Qué es lo que dice la hipótesis arbórea? Acá está. Bien. La hipótesis arbórea es importante cuando se trata de la evolución de los homínidos, es decir, de la familia de los primates, que incluye a los humanos y sus parientes más cercanos, que son los chimpancés, dentro de esta clasificación. Según la hipótesis, los primeros homínidos vivieron en los árboles y con el tiempo desarrollaron adaptaciones que les permitieron caminar erguidos y vivir en el suelo. La transición de la vida arbórea a la vida terrestre es un tema muy importante en la antropología, y la comprensión de la evolución humana. ¿De qué habla la hipótesis arbórea? La hipótesis arbórea habla de la vida para que lo podamos aprender a relacionar, ¿no? Yo siempre les digo, así como a los chicos de metodología, que nosotros tenemos que, para poder generar comprensión de los conceptos, tenemos que entender qué es lo que dicen las palabras. Cuando hablamos de arbórea, ¿a qué nos referimos? A árboles, exactamente. Entonces, si hablamos de hipótesis arbórea, hablamos de una hipótesis, una idea que habla de la vida relacionada a los árboles. En este caso, los primates vivían alrededor de los árboles. En muchos casos, comían, hacían sus hogares en los árboles. La vida tenía que ver con los árboles como sustento. Por eso en algunas culturas todavía se adoran los árboles, porque la vida estaba hecha alrededor de un árbol. El árbol era el que le daba sombra, comida, en muchos casos un hogar. De esta forma, muchos de estas especies, puntualmente los primates, vivían alrededor de los árboles, por ende esas son las diferencias también que nos diferencian, valga la redundancia, de otros tipos de especies que por sus características no viven en los árboles, valga la redundancia. Bien, entonces, ¿cuáles son estas características de los primates puntualmente? Y esto sí, pregunta de examen. Vayan anotando todo. Bueno, primeramente, que somos vertebrados, que son mamíferos. Los primates son dentro de los mamíferos, de la clasificación de mamíferos. Tienen manos y pies prensibles. Hay una distinción, eso tienen los primates, entre brazos y piernas, que no tienen así otro tipo de animales. Por ejemplo, nosotros habíamos estado viendo en una de las clases anteriores a la clasificación de los felinos. Ellos no hay diferencia entre brazos y piernas. Más allá de que sí, ahí tienen músculos diferentes, pero son todas patas, digamos. El sentido de la vista está muy desarrollado dentro de los primates, tiene visión binocular. Hay un número reducido de crías por parto, a diferencia de otros tipos de especies, como por ejemplo hablamos de los conejos o los peces, que como bien podemos dilucidar, el número de especies por parto es muy amplio. El cerebro y el desarrollo conectivo, como decía, me parece que Sofía,
es mucho más elevado que en otras especies, tiene una dieta variada, tanto en carnes como vegetales, tiene la capacidad de socializar y de hecho de desarrollar sus idiomas o formas de comunicación, diferencial a otro tipo de a otro tipo de especies, ¿no? Otro tipo de familias. Bueno, tiene comunicación vocal y gestual. De hecho, en algunos casos con otros primates, esto es importante la diferenciación, como por ejemplo los chimpancés, se pueden entender, nos podemos entender. Nosotros si les hacemos seña y hay un tiempo de sociabilidad con estos, por ejemplo, con los chimpancés, se les puede enseñar formas de comunicarse con nosotros. Quizás no vocalmente, pero sí gestualmente y con sonidos. Bien, la bipedestación, que es la capacidad también para caminar erguidos, y herramientas y culturas. Vamos a ver un poco hoy sobre estas características. Bien. El hombre dentro del proceso evolutivo, o en el proceso de la evolución, hay dos puntos importantes. Darwin, como habíamos hablado antes, es asociado muchas veces a la idea de que el hombre desciende del mono. Esta idea es un poco bastante errada porque, primeramente, cuando Darwin habló puntualmente de evolución por selección natural y a la teoría o a la hipótesis del Homo sapiens o de la evolución del hombre, pasaron por lo menos cerca de 50 años, más o menos. Asimismo, también como a Darwin le adhieren tantas cosas, le adhieren la idea del Big Bang y de mucho más. Pero Darwin nunca dijo que el hombre descendiera del mono, como afirman algunos de sus detractores, ¿no? Sin embargo, él sí dice que hay parentescos muy similares entre el simio y el hombre, y que tenemos todos una descendencia de alguna forma o antepasados en común, ¿no? Solamente que él planteó, bueno, acá dice, la idea de que el hombre desciende del mono fue planteada 12 años después de la aparición del origen de las especies, que es el ensayo que Darwin escribió. ¿Quién fue el primero en decir que el hombre desciende a sí mismo del mono? Thomas Henry Huxley. Conocido en muchos casos como Darwin Bulldog. Me llamó mucho la atención esta apreciación, porque él sin dudas se tomó de los estudios de Darwin para poder decir esto y de alguna forma, como habíamos hablado la semana pasada, la última clase que habíamos visto entre Darwin y Russell, poder colgarse un poco del éxito de él. Bien. Entonces, Linneo dice que de acuerdo con la nomenclatura binominal, ay, perdón, Francisco Ayala no va, lo tengo hace mucho en todas las placas. Linneo le asigna al hombre o a cada una de las especies un doble nombre en latín. En este caso, Homo sapiens. Pero él no dudaba de que el origen del hombre y de las especies fuera divino. Entonces había quizás una no necesaria contradicción, porque nosotros habíamos hablado de que Linneo fue muy importante en la clasificación taxonómica, pero a su misma vez era un hombre muy creyente. Por eso, muy creyente en las teorías creacionistas, ¿no? A eso nos referimos con creyente. Entonces, a su vez, algunos hablan de una contradicción, pero otros religiosos estudiosos dicen que en realidad la ciencia confirma aquello que las escrituras expresan. Entonces, Linneo en este caso, cuando hace la nomenclatura, dice que el género es Homo, pero la especie es Sapiens, porque va evolucionando a través del tiempo. Pero él no dudaba que el origen del hombre fuese un ser divino. Un poco lo conversamos, creo que hace un par de clases, respecto de esto, ¿no? De cómo antes la discusión o el paradigma, por supuesto que habíamos hablado que en el siglo XVII al XIX fueron siglos de mucho desarrollo científico,
de mucho descubrimiento científico y por ende hubo una confrontación muy fuerte entre las bases religiosas que guiaban en ese momento el pensamiento del hombre y la ciencia, en donde muchos quisieron separar, como quien dice, las aguas del pensamiento científico y el pensamiento religioso. Hoy muchos estudiosos o científicos religiosos afirman que en realidad los descubrimientos están nada más que afirmando lo que las escrituras o la Biblia en este caso dicen desde el inicio. Sí tenemos en cuenta que es real, que la Biblia es un libro que tiene evidencia de más de 2500 años, por lo menos comprobable, de historia. Sin ir más lejos, en la Biblioteca de Alejandría fue el primer lugar donde se recopiló el Torá hace 2500 años, porque era la biblioteca más grande de todas, y les llamaba la atención a este rey en ese momento, hace 2500 años atrás, lo interesante y lo importante de esta recopilación que ya tenía unos 4000 años, y quiso hacerla parte de su biblioteca. Era una biblioteca enorme. Entonces, por lo menos hay indicios, algunas personas poco estudiosas, diríamos, ¿no? de la historia, afirman que quizás la Biblia se escribió hace unos 500 años, pero hay pruebas, digamos, de que tiene no menos, de que fue recopilada hace no menos de 2500 años y que tiene, por supuesto, miles de años más de historia. Y nosotros todavía podemos ver algunas relaciones entre cuestiones de las escrituras y el proceso de evolución, por ejemplo, que la Tierra fue primero, o la composición, de que después fue el agua, de que después se hicieron las plantas, los animales y el ser humano, tal cual lo afirma la teoría de la evolución. Bien, esos son datos curiosos. Bien. Sí, por eso decía, muchos científicos religiosos afirman de que en realidad la teoría de la evolución viene a afirmar lo que las escrituras dicen. El problema es entender los paradigmas. En su momento, o hablamos del siglo XVI, digamos, todavía no había mucha evidencia científica o conocimiento científico. Entonces la idea de que la creación había sido no solo un acto divino, sino instantáneo, dejaba un margen cerrado. En un día se hizo, por ejemplo, el hombre, como expresa la Biblia, ¿no? En un día se hicieron los animales. Y un día tiene 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Entonces, en ese momento, donde, imagínense, todavía también hablábamos de que la iglesia en sí gobernaba los ambientes culturales, sociales y las decisiones, de repente que se empiece a hablar de evolución y de que quizás no había sido creado de la forma en que se les había enseñado, por supuesto que había una confrontación muy grande, porque algunos decían, vieron que estaban equivocados y otros, pero no, porque yo creo que es así. Entonces, en vez de tratar de complementar, se dividían de alguna forma las aguas de pensamiento, porque había una ruptura de pensamiento. Esto es normal cuando hay todo tipo de cambios, ¿no? Que el miedo al cambio implica que uno se cierre en su pensamiento. Hoy en día tenemos una apertura diferente de pensamiento en el cual la ciencia avanzó tanto que podemos entender que hay teorías que se pueden complementar. El que quiere seguir creyendo que el mundo se hizo en 6 días de 24 horas lo puede creer. El que quiere creer que el hombre desciende del mono lo puede creer. El que quiere creer que somos productos de una evolución lo puede creer. No se va a cambiar el pensamiento, pero sí van cambiando los paradigmas, ¿sí? En los cuales vamos a ir viendo cómo se va transformando y cómo se puede complementar el conocimiento en sí. Bien, entonces,
avancemos. Entonces, algunos estudiosos bíblicos o religiosos, como decíamos hoy, afirman de que el mundo fue hecho en 6 días. El error está en pensar que estos primeros días fueron días de 24 horas, pero en realidad pudieron haber sido días de millones de años. O sea, ahí complementaría exactamente lo que afirma la religión con lo que afirma la ciencia. Bien. Entonces, cuando hablamos del eslabón perdido, ¿por qué hablamos del eslabón perdido? Porque en el siglo XVIII, Kirby y Ley fueron los investigadores que estudiaron algunos fósiles y dejaron establecidas las cronologías relativas. En este momento, ellos daban un marco de referencia para algunos estudios posteriores. Ellos encontraron los primeros fósiles de primates o de homos que les empezó a llamar la atención para decir, hay acá una historia en la cual podemos estar unidos a los monos. Hoy lo vemos como una clasificación taxonómica y no necesariamente como una idea cerrada, como el fijismo, de que venimos del mono. Bien, entonces Peter empezó a clasificar, a identificar como producto de la actividad humana los trozos de las piedras labradas encontradas en el norte de Francia, y empezaron a ver cómo el hombre fue haciendo historia a través de los años y dejando las marcas de la historia en sus lugares. Entonces hoy nosotros podemos ver en diferentes lugares, no hace falta necesariamente que nos vayamos a Egipto o a Roma para ver cómo fueron los hombres en sus momentos, en sus épocas, dejando tallados partes de su historia, sino que también los encontramos en los lugares donde vivimos, ¿no? Hay fósiles, pero también hay pedazos de trozos de piedra, de madera, en los que tienen antiguos dibujos, antiguos recortes, que fueron producto de la actividad humana en sí, que fue dejando su historia tallada en esos trozos de piedra en muchos casos, que son las que pudieron permanecer hasta hoy porque su desintegración es muy, muy compleja a partir de los años. Bien, entonces, hablamos del eslabón perdido, que también incluye dos antecesores del hombre a los ojos de los evolucionistas. El Homo troglodytes, que es una especie cavernario nocturno, y el Homo cadeutus, que como incluye su nombre, conservaba una cola de la manera de los animales. Ahora, si bien el eslabón perdido como hipótesis nos une, ¿se acuerdan la diferencia entre ley, teoría e hipótesis? Ah, se me fue. ¿Recuerdan la diferencia entre ley, teoría e hipótesis? Bien. Como que la ley ya es algo establecido, la teoría sería como el sistema de hipótesis y la hipótesis como una conjetura. Bien. Creo que las hipótesis son especulaciones y ya las teorías son explicaciones. Bien. Profe, y también existe, como puedo hablar, la observación, ¿sí? Antes de la hipótesis. En paso sí, pero estamos hablando de hipótesis, teorías y leyes como niveles de generalidad, no como pasos del método científico. Ok. Bien. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, en este caso conocimiento científico, el conocimiento científico va a llegar a 3 niveles de generalidad: hipótesis, teoría o ley. La ley es inamovible y no se puede quebrar. En realidad no se crea, se descubre, como las leyes de Mendel. Mendel no creó una ley, Mendel descubrió y describió y le puso nombre a un patrón que no se puede mover, que es inamovible, del mundo, ¿sí? Como por ejemplo, la ley de la gravedad, no es de Mendel, obviamente, pero no es que se crea, sino que se descubre cómo hay un patrón que es inamovible y que se maneja de una forma específica.
Ahora, eso es una ley. Una teoría, como la palabra lo dice, por eso siempre digo, nos animemos a comprender las palabras, qué es lo que dice el nombre de la palabra para que podamos acentuar el conocimiento. Teoría viene de teórico. Teórico habla de libro o de afirmaciones que tienen una base teórica. Bien, entonces cuando hablamos de teorías, hablamos de explicaciones de la realidad que tienen fundamentación teórica. Por ejemplo, teorías de la motivación, teorías de Darwin. Darwin escribió mucho y se acentuó mucho sobre los escritos fundamentados científicos de otros autores que tenían comprobación científica. Ahora, la hipótesis es una idea científica que no tiene una base teórica tan sólida para poder demostrar la realidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿la hipótesis sigue siendo científica? Sí, solo que no tiene un respaldo teórico suficiente para poder tener para poder ser aceptado dentro de la comunidad científica como una explicación concreta de la realidad. Es por eso que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la hipótesis de la panspermia, no fue descartada dentro del ámbito científico. Sí las teorías de la creación, pero no la hipótesis de la panspermia. ¿Por qué? Porque si bien la hipótesis tiene algunos indicios que encontraron, asteroides y rocas que vinieron del exterior, cuerpos celestes, pedazos de cuerpos celestes que llegaron y que tenían material genético interesante que podía afirmar, no había una suficiencia teórica que pudiese respaldar qué es lo que estaba sucediendo o por qué la vida venía del espacio exterior. Entonces sí es una teoría científica porque tiene algún respaldo, pero no el suficiente para ser aceptado como una idea concreta que describa cómo evolucionó la vida. Ahora, por ejemplo, Darwin, la teoría de la evolución, Linneo con su taxonomía y los diferentes autores que fueron generando estos aportes, ellos sí dieron explicaciones más abarcativas que se centraron uno sobre el trabajo de otro para poder respaldar su postura. Es por esto que se llaman teorías y no hipótesis. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora bien, cuando hablamos del eslabón perdido y hablamos de este Homo troglodites, me costó tanto. Era fácil escribirlo, sí, pero... Ah, hace mucho que no he escuchado ese término. Es como muy antiguo acá. Bien, la hipótesis, ahí sí, la hipótesis del eslabón perdido dice que el hombre o el antiguo Homo homínido, que venía del mono, tenía cola. Por eso nosotros dice que tenemos coxis. Ahora, esto es una hipótesis. ¿En qué se basa para que la ciencia no los rechace? Puntualmente en el coxis. Si ustedes, bueno, ustedes obviamente conocen más de anatomía ya, ¿no? En el cual, al final de nuestra columna vertebral, tenemos un huesito puntudo que actualmente, a la fisonomía que nosotros tenemos, no es muy útil. Y en el cual estas personas identifican que ahí salía la cola, que hoy no existe. ¿Se entiende? Ahí hablan ellos del eslabón perdido. Y estas son las pequeñas cosas que dicen de las cuales nosotros venimos del mono y que nos han quedado estos pequeños órganos vestigiales, se llaman, que han ido evolucionando a través del tiempo y han perdido su utilidad. Entre ellos, las muelas del juicio o el apéndice. Creo que lo vimos en alguna de las clases, me parece, a las muelas del juicio y el apéndice. Ahora, aquel que quiere descartar la idea de que venimos del mono, puede acentuar estos órganos vestigiales como si producto de la evolución. Por ejemplo, ¿por qué las muelas del juicio hoy no se utilizan y antes sí? Porque antes el ser humano, el hombre, el homo, no usaba cuchillo y tenedor para cortar su comida. Comía así.
Entonces, por ende, toda lo que comía lo arrancaba con los dientes como principal herramienta no solo de digestión, sino para poder separar su comida. Por ende, tenía que tirar su comida y tenía que fortalecer, por supuesto, mucho más su mandíbula. Al tener una mandíbula de mucho mayor uso, era más grande. Ahora, como bien vemos en el proceso de evolución de todas las especies, al hombre empezar a realizar o a crear estas herramientas que le van a servir para el uso cotidiano, ya no fue tan necesario que el hombre utilice su mandíbula para cortar su comida a los tigrones. Entonces su mandíbula, con el paso de muchos años, se fue achicando, así como su cerebro fue creciendo. Entonces hoy tenemos un cerebro más grande y una mandíbula más chica, porque usamos mucho más el cerebro en la actividad cognitiva y usamos mucho menos la mandíbula porque tenemos otras herramientas. ¿Se entiende cómo la evolución va cambiando? O sea, va cambiando estos rasgos. Asimismo, el apéndice, que se cree que en ese momento tenía, también por el tipo de alimentación que había de forma primitiva, tenía un uso mucho mayor, en el cual hoy no es tan necesario. Por eso es un órgano un poco obsoleto. Quizás si seguimos alimentándonos tan mal, necesitemos desarrollar otro tipo de órganos mucho más fuerte que nos ayuden a poder sobrevivir como especie, porque el paso que vamos a comer piedra. Bien, ¿están ahí? Sí, sí, profe. Entonces, Me preocupa el silencio. Bien, entonces cuando hablamos del eslabón perdido, es una hipótesis. Esto es importante que lo podamos entender. Es una hipótesis que dicen que el hombre desciende del mono y que en su momento vivía el hombre que bajó del mono, como dicen algunos, que bajó del árbol, el mono que bajó del árbol y que decidió seguir otro camino, empezó, en vez de vivir en árboles, empezó a vivir en cavernas y que todavía tenía cola, como los animales. Pero no hay datos científicos claros respecto a este tipo de homo. Es importante que eso lo vean. Es una hipótesis. Algunas hipótesis del renacimiento incluyen el hallazgo de huesos de animales desconocidos, muchas veces de tamaño grande. Esto daba lugar también a relatos fantásticos que aparecían monstruos, las quimeras, los dragones, que si bien hay algunos fósiles con aspectos similares, no se puede postular exactamente cómo eran o cuáles eran. Algunas otras hipótesis también del creacionismo implicaban que Adán, el primer hombre, medía aproximadamente 4 metros y que con los años fue reduciendo su tamaño hasta la época de Moisés al tamaño normal que lo vemos hoy. Eso dicen algunas de las hipótesis. 24 metros. No, 4 metros. Ah, sí. 4 metros. No, 24 metros, por Dios. Era un dragón. Es un dinosaurio. Claro, de hecho, dentro del catastrofismo, una de las cosas que sí podemos ver es que no hubiéramos podido convivir, por ejemplo, con los dinosaurios por el tamaño y porque hubiésemos sido su cereal. Entonces, estos procesos de evolución de la vida nos colaboraron a que nosotros hoy... Snacks de dinosaurios. Claro. Entonces, todo este proceso de evolución de la vida, que incluye los eventos de catástrofe que hemos hecho, han ayudado a que la vida resurja, como hoy la tenemos. Hoy somos producto también no solo de la evolución, sino también de lo que pasó antes, ¿no? De estas catástrofes que llevaron al mundo. Y sin lugar a dudas, lo que viene por delante también será nuestra extinción si no cuidamos el mundo. Va a ser producto de algo nuevo. Bien, entonces, hablamos del eslabón perdido. Si el hombre y los monos han evolucionado de los antepasados comunes por un proceso lento y gradual, como sostenía Darwin, ¿dónde están estos fósiles? ¿Dónde está este eslabón perdido? En la cadena evolutiva humana falta este eslabón, puntualmente, de lo cual solamente se hacen estas teorías,
estas hipótesis. Es por eso que los científicos y los paleontólogos de la época se abocaron en un momento a una búsqueda incansable por poder encontrar este eslabón que les dijera o que afirmara lo que ellos expresaban de que el hombre venía específicamente del mono. Bien, entonces, los evolucionistas afirman que no hay pruebas suficientes de esta existencia, ya que no se han encontrado los restos, pero en realidad sí había un dato que se habían pasado por alto. En Hilbrad se encontró un cráneo humano que tenía ciertos rasgos de simio en el 48. Y en el 57 se encontró cerca de Alemania, mucho más lejos, otro cráneo semejante que llamaron al Homo neerlandés. Ahora, si los podemos comparar, como vemos en la figura, que también está en el libro, estos dos cráneos son similares. Esto usaron algunos científicos para poder decir este es el eslabón perdido, es lo más similar al eslabón perdido. Estos dos cráneos que en sus similitudes eran bastante parecidas. Ahí, como vemos en la figura, la imagen de la izquierda es el hombre neerlandés y la de la derecha es el hombre actual, es el Homo actual. Entonces ahí decía, esta es la evolución, este es el Homo sapiens. Miren qué podemos describir a través de esto. Esta postura también fue tirada porque obviamente a través de la evolución, o sea, no fue tirada, sino que fue descartada, pero como teoría, sino solo como hipótesis, porque sigue sin ser suficiente para poder definir que el hombre en sí viene del mono, pero sí obviamente que los rasgos son similares por el tipo de alimentación, fundamentalmente, como les decíamos antes. Bien, entonces esta imagen primero fue considerado como el eslabón perdido tan deseado que ellos buscaban, aunque en realidad el Homo neerlandés es extremadamente parecido al ser humano, al Homo moderno, al Homo sapiens. Así que hoy en día solamente se considera como una subespecie, como les decíamos antes, nuestro género es Homo y la especie es Sapiens. Bien, vamos a hablar entonces de Homos. Se cortó. ¿Se cortó? Bien, entonces vamos a hablar de Homos. Se cortó, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, le Sí, escuchamos. profesora, lo escuchamos perfectamente. Bien, bien. Bueno, sí, puede ser que alguno tenga quizás dificultades con el internet. ¿Nos tomamos 10 minutos? Perfecto, profe. Sí, profe. Se lo merecen. Perfecto. Sí. Bien, nos tomamos hasta las 9:45 y sí, son 13 minutos y de ahí continuamos. Ok. Bueno, Busquen el tecito. Gracias, profe. Sí se puede hablar con más precisión del género Homo, se puede hablar con mayor precisión de los distintos o de las distintas especies o clasificaciones de los homos, en los cuales encontramos principalmente como los más acertados o más aceptados también por la comunidad científica, tres tipos de homos: el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens. También se tiene en cuenta al neerlandés, pero en muchísimos casos es tan similar al Homo sapiens que no se tiene en cuenta. Algunos autores sí, otros directamente no. Bien, estos tipos de homos sí tienen, sí se ha encontrado evidencia fósil, anatómica, para poder decir que sí existieron, no solamente como, es decir, que son teóricamente, teórica como teoría, ¿no? Aceptados por la comunidad científica. Entonces, el Homo habilis se considera que vivió o se desarrolló hace 1400 millones de años, y esta teoría o este tipo de Homo fue propuesto por los paleontólogos, el nombre sobre todo, Leakey y Merritt.
en el 1964. Ellos se basaron sobre fósiles encontrados en Tanzania. El Homo habilis es considerado como uno de los primeros representantes del género Homo y se le atribuye el nombre a la habilidad, como se relaciona con el nombre, ¿no? Porque tenían esta habilidad de construir y de fabricar herramientas de piedra, de madera y de otros para poder desarrollar sus actividades, ¿no? Este es uno de los Homo y es, bueno, muy conocido sobre todo por esta característica del desarrollo o la fabricación de herramientas para la actividad propia que tenía. Por otro lado, podemos ver al Homo erectus, que se estima que se desarrolló entre hace 1900 millones de años y los últimos 140.000 años. Estas son teorizaciones, ¿no? El Homo erectus fue propuesto por Du Bois en el 91, basándose en fósiles hallados en Java, dentro de Indonesia, y esta especie es conocida porque fue una de las primeras en emigrar a África, fuera de África, perdón. Entonces, algunos consideran que el Homo se desarrolló en África. Y fue de África expandiéndose hacia Asia. Asia con H, Asia sin H. Bien, con S. Entonces, el Homo erectus, una de las características que tenía el Homo erectus era la capacidad de caminar más erguido y por ende se estima, algunos atribuyen a esta característica del Homo, que al caminar erguido podía expandirse a mayores lugares. Son proposiciones, ¿no? Bien, ahora, el Homo neerlandés, como algunos le llaman, dicen que se desarrolló o vivió dentro de hace 400.000 años a 40.000 años atrás, y se deriva de Alemania, del Valle de Neanders, donde se encontraron fósiles en 1856. Este tipo de seres humanos prehistóricos compartieron un periodo de tiempo similar al de los Homo sapiens, y se adaptaban a climas muy fríos en Europa y en Asia Occidental. Como les decía anteriormente, algunos teóricos descartan este Homo por las similitudes que tienen con el Homo sapiens, por el cual no es tenido en cuenta en algunas de las clasificaciones. Bien, Homo sapiens, o seres humanos modernos. Habíamos hablado qué significaba sapiens, ¿se acuerdan? Con la capacidad cognitiva, Entonces, ¿qué significa sapiens? seres pensantes, Sabedoria. Exacto, sabiduría. El Homo sapiens es el hombre sabio. Entonces, podríamos, traducido al lenguaje actual, podríamos hablar del hombre hábil, el hombre erecto y el hombre sabio. Esas serían las traducciones contemporáneas de los homos. Entonces, el hombre sabio, justamente la caracterización que tiene es, como habíamos hablado anteriormente, una capacidad cognitiva más desarrollada, por ende, el cerebro más grande que homos anteriores, mandíbulas más chicas porque usa más la mente que la mandíbula, aunque comemos bastante lindo. Y bueno, y este tipo de homo se encontraron ya rasgos distintivos paleontológicos hace aproximadamente 200.000 años. La taxonomía científica incluye el Homo sapiens como la única especie del género Homo desde hace tiempo. Es decir, que hoy, en la actualidad, no convivimos con otros tipos de Homo similares, con el Homo erectus o con el Homo habilis. Es decir, el único Homo actual es el Homo sapiens. No hay hombres con otras similitudes que no sean, digamos, el Homo sapiens. Entonces, es el único Homo vigente actualmente. Entonces, esto habla de la evolución del Homo, que podemos verla, como asimismo como Darwin veía los distintos tipos de colibrís, que eran los mismos, solo que habían evolucionado. Acá nosotros, a través de la evidencia fósil,
sí podemos ver cómo el hombre fue cambiando por selección natural, ¿no? Para poder adaptarse al ambiente, a través de la evidencia científica. Podemos ver los rasgos que fueron modificándose con los años en la estructura anatómica, sobre todo de los hombres, que por ende a los huesos, al tardar mucho más tiempo en desintegrarse, son las evidencias que tenemos. Una de las características más notables del Homo sapiens, como decíamos, es su capacidad de pensamiento abstracto y simbólico, lo que incluye el lenguaje, un lenguaje altamente desarrollado. Entonces el lenguaje es la característica más distintiva de nuestra especie y es esencial, obviamente, para la comunicación y la transmisión de conocimiento y la formación de culturas complejas. ¿Por qué el hombre, como especie, ha podido hacer un desarrollo tan grande? Porque no solamente tiene la capacidad de aprender y de comunicarse, sino de, a través de esta comunicación, dar a conocer su aprendizaje. Entonces hoy tenemos, como hablábamos anteriormente, libros y videos de historia de miles de años, porque una de las características que tenemos como especie es no solo la capacidad de aprender, sino de comunicar el aprendizaje y hacer que, por supuesto, quede en el tiempo. En cambio, a diferencia de otras especies, ellos no desarrollan libros, sino que enseñan sus maneras de vivir y de adaptarse de una generación a la otra. Bueno, sin dejar demasiada información para el futuro. Bien, otra de las características del Homo sapiens incluye la capacidad del razonamiento abstracto, como decíamos al principio, la resolución de problemas, la tecnología avanzada, como la fabricación de herramientas muy complejas. Actualmente vemos, por ejemplo, las inteligencias artificiales, y la adaptabilidad a una amplia variedad de entornos. Estas características nos han llevado como seres humanos a dominar la Tierra y a desarrollar una civilización tecnológica y una cultura única. Bien, entonces, ¿qué nos diferencia en sí de otros primates? Primeramente, la bipedalización o dalismo, que es, como hablábamos anteriormente, esta habilidad o esta capacidad para caminar erguidos de forma vertical sobre dos piernas, que si bien los otros primates como los simios, los monos, los chimpancés, que son los más parecidos, caminan de forma vertical, no pueden caminar erguidos. Esto nos diferencia de otros primates a nosotros. Es una de las características más distintivas de los homínidos. Y es una característica que compartimos, que si bien es compartida por todas las especies, es puntual del género Homo, la capacidad de caminar erguidos. Entonces, esta evolución es un cambio muy importante en la locomoción y permitió a nuestros ancestros poder liberar las manos para otro tipo de actividades como la fabricación de herramientas y recolección de alimentos. Bien, entonces la bipedestación favorece al desarrollo del cerebro, lo cual facilita la evolución de los miembros superiores que adquieren mayor destreza al no tener que utilizarse para caminar necesariamente. Esto produce a través un incremento en la complejidad del cerebro y así sucesivamente. Cada elemento va especializándose o cada parte del cuerpo va teniendo una especialización en relación a las funciones. Cada elemento del sistema impulsa al desarrollo de los demás. Bien. Entonces, vamos a ver estos aspectos que nos diferencian de otros primates, ¿sí? Primero, como decíamos, la capacidad craneal, porque las especies del género Homo generalmente tienen cerebros más grandes en relación con su tamaño corporal, comparado con otros primates. Esta expansión del cerebro se asocia con un mayor desarrollo de la inteligencia y la capacidad cognitiva. Por eso nosotros dominamos el mundo y no otros simios. Bien. El uso de herramientas es otra de las características del género Homo, que son conocidas por la capacidad para fabricar y utilizar herramientas. La fabricación de piedras, de huesos y otros materiales es una habilidad muy distintiva de nuestro género, ya desde el Homo habilis y el erectus. Bien.
Otra de las características, como decíamos anteriormente, es cultura y simbolismo. La especie del género Homo, las especies de Homo, han dejado evidencia de comportamientos culturales como la creación del arte, ornamentos personales, rituales funerarios. Estos indican un nivel de complejidad cultural y simbolismo que es distintivo de los seres humanos y algunas de sus antiguos parientes. Por otro lado, otra de las características es la expansión geográfica del Homo, que ha demostrado la capacidad de migrar fuera del África, donde se hallaron los primeros restos, y donde se inicia o se piensa que el Homo surgió en el África y que luego se dispersó hacia el Asia y hacia otros continentes. Entonces, una de las características del Homo es la capacidad para migrar a otros lugares, creando, debido a la capacidad de crear herramientas, creando medios de transporte para poder hacer esta migración. Bien. Otras características, como habíamos dicho, es el lenguaje desarrollado. Tenemos evidencia directa del lenguaje que son difíciles de obtener en registros fósiles, y se cree que el género Homo desarrolló sistemas de comunicación muy avanzados, diferentes a otros primates. Entonces el lenguaje es una característica clave de la cultura humana. También tenemos un comportamiento social complejo, porque exhiben culturas sociales muy diferentes a, obviamente, las de los primates, y esto incluye relaciones familiares, cooperación en grupos, rangos de comportamientos sociales y culturales, lo que nos permite educarnos en instituciones como, por ejemplo, las que nos encontramos hoy, ¿no? En la universidad. Entonces, la hipótesis de que el simio bajó del árbol, como nosotros hablábamos antes, se refiere a una explicación conceptual o una metáfora que a menudo algunos utilizan para poder ilustrar la idea de la evolución del antepasado de humanos a partir de primates que vivían en los árboles. Entonces tenemos que ver que es una hipótesis, primeramente, como decíamos. Esta hipótesis es una forma muy simplificada de poder describir el proceso de transición de nuestros antepasados de un modo de vida arbóreo a un modo de vida terrestre, que eventualmente condujo al desarrollo de los seres humanos modernos. Bien, entonces, a lo largo de millones de años, nuestros antepasados compartían ancestros en común, como los primates. Para, Luke, anda para allá, hijo. Y comenzaron a adaptarse a un entorno terrestre. Durante este proceso evolutivo se produjeron algunos cambios anatómicos, como dijimos anteriormente, y comportamentales. De hecho, podríamos decir que el comportamiento fue cambiando la anatomía, porque a medida que se empezaron a desarrollar otro tipo de comportamientos, fueron necesarios, con el paso del tiempo, ir modificando estos aspectos anatómicos. Como decíamos, no es que cambió primero la mandíbula, que después empezaron a comer con herramientas. No, empezaron a comer con otras herramientas, por lo cual la mandíbula ya no necesitó hacer la fuerza que hacía y se empezó a adaptar. Algunos de los cambios claves que dijimos anteriormente es la bipedalización, la reducción de los dientes caninos que antes teníamos, el desarrollo de la capacidad cerebral, el uso de herramientas y tecnología, y la vida en grupos sociales. Bien, esas son algunas de las curiosidades de la evolución. Cuando hablamos de ADN neandertal, o neandertal, como algunos le dicen, una de las revelaciones más sorprendentes de la genética de los seres humanos modernos es que muchos de nosotros tenemos fragmentos de este genoma. También tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que somos, si compartimos el 98% con otros simios, como el chimpancé, por supuesto que el ADN sigue manifestándose de una generación a otra. Esto sugiere que hubo algún grado de hibridización entre el Homo sapiens y el neerlandés, cuando nuestros ancestros en común se encontraron en Europa y en Asia. Esta información se obtuvo a través de algunos estudios de ADN antiguo, y bueno, y pudieron darse a conocer. También el origen africano del Homo sapiens. La evidencia genética y fósil respalda la idea de que el Homo sapiens evolucionó en África. Entonces, nuestra especie se originó en el continente africano hace unos 200.000
años y luego se diseminó por todo el mundo. Ahora, ¿por qué somos tan distintos a los africanos si venimos todos de África? Vamos con... Ajá. ¿Por qué? Esa es la explicación conceptual compleja. Traducímelo. ¿Por qué no somos todos como los africanos si venimos de África? Es selección natural, sí. Porque hay variabilidad genética, profe. O sea, los genes de mi mamá y de mi papá no son los mismos. Por lo tanto, cuando me tuvieron a mí, yo, si bien tengo genes de mi papá y de mi mamá, están entrecruzados, tengo genes de los dos. Y el día de mañana, cuando yo tenga hijos, va a pasar lo mismo. Es cierto, pero no es la respuesta. La respuesta está en la selección natural, sí. ¿Alguien más? Porque dice acá, el punto 2 dice, la evidencia genética y fósil respalda la idea de que el Homo sapiens evoluciona en África. Es decir, que todos venimos de África. ¿Por qué no somos todos iguales entonces? ¿Alguien más? Creo que la miscigenación. A ver, explícalo. Sí, la troca de razas y personas, la junción y la sociedad también. En cada país, en cada continente, por ejemplo, las personas en algunos lugares son muy fríos, otros muy calientes, y las personas, o cuerpo humano necesita cambiar para sobreexistir. Exacto, esa es la clave. Adaptación. ¿Por qué no somos todos, no tenemos todos los mismos rasgos que las personas que actualmente viven en África? Justamente por la adaptación, por selección natural, porque el cuerpo se adapta al ambiente. Nosotros hablábamos de que, por ejemplo, llevamos a dos personas o una comunidad de personas gringas, por así decirlo, a África, y vamos a hacer un experimento, obviamente que no se permite, que iría contra las leyes las leyes de derechos humanos, pero solamente vamos a hacer que estas personas se mezclen y se reproduzcan entre sí, entre personas de mismas características genéticas. Con el pasar de los años, de las generaciones, vamos a ver que las personas terminan siendo morochas, de piel gruesa y demás, porque el cuerpo se va adaptando al ambiente para poder generar defensa, sobrevivir. Adaptación, es adaptabilidad exactamente. Es por eso que, si bien la idea respalda que el homo, los hombres, todos en sí, todo el género viene de África, somos diferentes porque vivimos en diferentes ambientes. Hoy nosotros podemos ver, sí, como decían algunos de forma correcta, que hay variabilidad genética porque nos estamos mezclando. Y es bueno, es positivo. Esto colabora con las defensas, colabora con el mejoramiento también del ADN, pero sin lugar a dudas también nuestra anatomía, nuestro cuerpo, todo se va adaptando al ambiente en el cual vivimos. Nosotros, tanto los que vivimos en América en sí, y sobre todo estos países que nosotros tenemos climas variados, que no tienen ni tanto calor ni tanto frío, por lo cual vemos una variabilidad genética muy interesante, porque no necesita irse a un extremo. Lo habíamos visto en los tipos de selección natural, direccional, que favorece a extremos de los rasgos, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en África con el tema del color de la piel y el grosor, por ende. El color implica también el grosor. La piel es más gruesa porque necesita defenderse de los rayos ultravioletas. No así en Rusia, que es el clima muy frío,
Entonces ahí vemos, por ejemplo, algunos aspectos de la selección natural direccional que favorece a estos extremos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Me, profe. me preocupa cuando me quedo hablando sola porque o está interesantísimo o no le entienden nada o no está. Entonces, eh, hay mucha evidencia que nos ayuda a ver cómo el Homo se fue desarrollando, cómo fue evolucionando, más que desarrollo y evolución son dos palabras diferentes. Bien, entonces los seres humanos, todos tenemos un ancestro común en África. Eso es lo que sí pueden evidenciar la genética y los fósiles. ¿Sí? Es una idea que está bastante acentuada. También podemos nosotros ver la evolución de la inteligencia, porque la expansión del cerebro humano están relacionados también con la dieta y la cooperación social. Entonces, esta necesidad de adaptarnos a estos entornos cambiantes propulsan el desarrollo de la capacidad cognitiva. Cuanto más socializamos, cuanto más cooperamos en la comunidad social, mejoramos también nuestra dieta, evolucionamos en nuestra capacidad cognitiva para poder crear nuevas ideas, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de alimentarnos. Eso colabora con el desarrollo de la capacidad cognitiva. Entonces, la relación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es un tema de algunos de debate, ya que el tamaño no es una cuestión absoluta de cuanto más grande tiene la cabeza, más inteligente es. Esto no es absoluto, sino que tiene que ver con la organización y la capacidad de procesamiento, para lo que parece ser más importante. Bien. Acá un dato curioso es algunos fósiles que se encontraron en Indonesia que lo llamaron el Hobbit de Flores en el 2004, que encontraron algunos restos de homínidos usualmente muy pequeños. A estos individuos los apodaron Hobbit, como las películas, por su estatura pequeña, que vivían en islas aproximadamente hace 50.000 años. El descubrimiento desafió la idea preexistente sobre algunos, como que podría haber más tipos de homínidos que nosotros no nos hemos planteado actualmente, aunque también podemos tenerlo en cuenta como estas diferencias de rasgos genéticos. Nosotros sabemos hoy que el enanismo también es un rasgo genético que se hereda. Por ende, si una comunidad solamente se reproduce dentro de ese rasgo, sabemos que el rasgo va a continuar y no se va a mejorar, digamos, esa diversidad genética. Estas son algunas de las curiosidades que tienen que ver con la historia de nuestras conexiones con otras especies de homínidos. Actualmente se considera que hoy continuamos evolucionando. Estamos en un proceso de evolución, quizás que podemos verlo más lento nosotros y un poco complejo de observar en algunas poblaciones modernas, debido a que hoy nos movemos globalmente de un lugar a otro, nos mezclamos con otras poblaciones, tenemos atención médica avanzada, lo cual no nos permite poder visualizar cómo estamos evolucionando. Antes, al ser comunidades tan aisladas, era un poco más sencillo, digamos, ver las diferencias. Sin embargo, todavía producimos cambios en nuestra especie, como por ejemplo, cambios genéticos que estábamos hablando anteriormente, las mutaciones genéticas que siguen ocurriendo en poblaciones humanas y que pueden ser beneficiosas, neutrales o perjudiciales en diferentes tiempos. Las variantes genéticas beneficiosas pueden aumentar la frecuencia, por supuesto, de la población. También la adaptación a los ambientes cambiantes. A medida que los entornos naturales y culturales van cambiando, es posible que las poblaciones humanas experimentemos presiones selectivas que favorezcan ciertos rasgos. Por ejemplo, la resistencia a enfermedades, la adaptación a condiciones climáticas, entre otros. La evolución cultural, en la cual seguimos desarrollándonos nosotros, obviamente, ahora que estamos en antropología, podemos ver cómo ha ido cambiando tremendamente la cultura del hombre. Entonces, la evolución cultural juega un papel muy importante en la adaptación de los seres humanos con su entorno o a su entorno.
la transmisión de conocimientos, de tecnologías, de comportamientos, de generación en generación, pueden permitir que la adaptación rápida a los cambios sea mucho más fácil. También vemos cambios en la estructura de la población, porque hay movilidad. Por ejemplo, ustedes van a venir acá a La Rioja, en muchos casos son de otros países muy lejanos, pero esto produce cambios en las estructuras de la población, porque hay mezclas de poblaciones y pueden dar lugar todavía más a una mayor diversidad genética y la propagación de nuevas variantes genéticas en todo el mundo. También se entiende que la selección sexual es parte de la evolución, porque implica la elección de parejas con base a ciertos rasgos y también puede influir en la evolución. Los rasgos son considerados atractivos, pueden cambiar con el tiempo y conducir también a cambios en la población. Bien. Esto es lo mismo. Entonces, ¿somos producto de la selección natural? Hablamos del hombre. ¿Sí? ¿Venimos del mono? No. Podremos ser parentes. Somos parientes, pues así. Somos dentro de la familia de los primates, estamos. Por lo menos. Pero no podemos decir que venimos del mono exactamente. Bien. Entonces, ¿somos producto de la evolución? Sí. Me gustó esta imagen que puse acá al costado, donde podemos ver nosotros mismos, ¿no? Si nos juntáramos hoy de forma presencial y vemos toda esta variabilidad genética que se ve en la imagen. Algunos con pieles muy oscuras, otros con claras, manos más grandes, dedos más finos o más gruesos. Entonces, sí, de acuerdo a la teoría de la evolución que formuló Darwin y que se respalda por mucha evidencia científica, se cree que los humanos son productos de la evolución por selección natural. Esta teoría sostiene que nosotros como especie estamos evolucionando a lo largo del tiempo y a partir de nuestros antepasados comunes en este proceso de selección natural. Entonces, la selección natural es este mecanismo clave de la evolución que se refiere al proceso por el cual los organismos con características heredadas que les proporcionan una ventaja en su entorno tienen más probabilidad de sobrevivir y de reproducirse transmitiendo estas características ventajosas a la próxima descendencia. Con el tiempo, estas características ventajosas se vuelven más comunes en la población, lo que lleva a un cambio gradual en la composición genética de la especie, como hablábamos anteriormente. Bueno, tan rápido. Bien, bueno. Eso sería todo. Se me acabó muy rápido, venía muy embalada. Venía así como embalada. Bueno, ¿dudas? No, profe. Muy tranquilo, Todo profe. claro, interesante. ¿Estamos listos para el examen entonces? ¿Se fuese hoy? Creo que sí, espero. Ótimo. Espero que sí. Bueno, Hoy no, bueno, ¿por qué no? no, profe, no. Bien, bueno, entonces hasta acá pudimos concluir o cerrar de alguna forma toda la primera parte que implica, bueno, la historia de la evolución desde el Big Bang y las diferentes teorías al Homo sapiens. La antropología es muy interesante y es muy interesante todo lo que podemos aprender de la historia del ser humano, ¿no? Y también ver que sí hemos estado evolucionando y cómo seguimos evolucionando. Creo que el profe Brizuela les mostró una foto a ustedes de cómo se espera que sea el hombre dentro de unos miles de años. Sí, nos mostró. Ojalá que no. Bueno, igual no vamos a estar para verlo. Menos mal. No me gusta. estaremos. No estaremos, no me va a gustar verme así. Se espera que el hombre desarrolle justamente por la exposición en las pantallas, que hoy nosotros muchos usamos anteojos. De hecho, cada vez más cantidad de personas utilizan anteojos por los problemas visuales que generan las pantallas,
entonces se espera que el hombre desarrolle como esta doble córnea. Bueno, entre otros aspectos. ¿Algunos se acuerdan de lo que habían visto con el profe? Sí, Porcundas. como una espalda jorobada por Todos estar todo el tiempo encorvados. sentado frente a una computadora, por ejemplo. O por el celular. Nos vamos a ir para atrás, entonces ahí. Sí, estamos caminando para atrás. Bien, bueno chicos, no esperaba terminar tan temprano. ¿Tienen alguna duda? Profe, perdón, solo confirmando, por favor, lo que dice respecto al examen del próximo sábado. No Sí. sumará puntos, ¿correcto? Solo será para entrenar. Exactamente, es un entrenamiento. Bueno, gracias. Es un entrenamiento, es para ustedes. Si bien los resultados van a quedar en la plataforma, no se van a tener en cuenta a la hora de poner notas finales. Sí, los otros prácticos que hemos tenido sí aportan a la nota final. En este caso no, es un entrenamiento, exactamente. ¿Dónde en la plataforma consigo mirar el cronograma de los exámenes? Porque no encuentro. Ver. No. Sí. De la presentación no está. No No, lo dijo tengo. sobre la nota, dijo sobre el cronograma de los exámenes. Sí, sí. Ah, Ah, bien. sí. Bueno, voy a Pero pedir se puede mudar, cambiar también. dudas del cuestionario de autoevaluación. Vamos a ver más sobre el trabajo grupal. ¿De qué materia será? Profe, Sí. mira, cuando, por ejemplo, si sacamos un 3 en la era, ¿los trabajos ayudan a sacar un 4 o no? ¿Cómo, perdón? No entendí la pregunta. Por ejemplo, hicimos la era y sacamos 3, digamos, en la era. Por Tienen que ejemplo, recuperarla. sí, mesmo con todos los trabajos, mesmo teniendo todos los trabajos, que No, no, porque la era es fundamental para poder evaluar los conceptos teóricos básicos. La era sí o sí la tienen que aprobar. Si no la aprueban en la primera instancia, tienen que ir a recuperatorio. Pero sin la era no pueden regularizar la materia. ¿Se entiende? La era, que es el Sí. parcial, sí o sí debe estar aprobado, sea en la primera instancia o en la instancia de recuperatorio. Porque es una evaluación teórica de conceptos que va a decir que ustedes sí comprendieron todos los conceptos básicos. Sin una era, no hay una evaluación que diga estas personas comprendieron los conceptos básicos. Solamente hicieron bien sus trabajos prácticos. ¿Se entienden? Los prácticos, exactamente. Sí, recuerden que el 4 implica el 60% de los contenidos. Eso ya lo va a poner la plataforma directamente. Significa que si hay 30 preguntas, ustedes tienen que tener 18 preguntas respondidas correctamente para tener un 4. ¿Sí? Sí, pero Disculpe, para quitarme solo una duda más. Es todo en un examen, ¿verdad? Tipo antropología, anato, bio y química. Creería que sí. Sí, en teoría sí. En teoría sí, se divide en la cantidad de preguntas. En el caso del próximo sábado va a ser solamente de antropología. No va a estar compartido con otras, porque es una
es una evaluación para ustedes de antropología, de conceptos de antropo, sola. En el caso de las otras materias, ya cuando sea la ERA, sí, va a estar con las otras materias. Ah, bueno, gracias por la Así que información. ahí se divide, supongamos, no sé si son 50 preguntas, seguramente serán 12, 13 de cada una, porque son 4 espacios. Por eso mi idea es hacer un banco de preguntas bastante amplias para que ustedes tengan variedad de conceptos. Então, as áreas são divididas introdução biológica e estudo de la medicina? Ustedes van a rendir 2 eras y después 2 finales. Por un lado, bases biológicas y por otro lado, introducción al estudio de la medicina. Cuando vayan a rendir la era de introducción al estudio de la medicina, dentro de introducción, dentro de esa era, van a tener APS y metodología de la investigación. Cuando van a rendir la era de bases biológicas, ese solo examen va a estar dispuesto por los 4 espacios. Normalmente se divide en partes iguales. Entonces, supongamos que son 50 preguntas, habrá 12 o 13 preguntas de cada uno de los espacios en el mismo examen. Profe, no hay era de metodología Bien. ni de AP, así que solamente son las otras materias de las que tenemos era. Sí. Y les supongo que habrá de todas. Sí. Eso es lo que... Había algunas diferencias ahí con los docentes por algo que se dijo en cuanto a introducción, ¿no? Respecto a si va a haber era o no, y en mi caso, por ejemplo, sí, claro, sí. Yo, por ejemplo, hablé con el profe y me preguntó si iba a tomar ERA y sí, yo no puedo promocionar a alguien si no sé cómo, si sabe los conceptos, solamente por prácticos. Necesito sí o sí tener una evaluación. ¿Cómo voy a llevar a alguien al final si quizás no estuvo nunca en clases y no entendió la mitad de los conceptos? Esa persona no puede pasar directamente a un final. Necesita sí o sí saber si tiene conceptos regulares básicos. Entonces, para mí, como docente, la ERA es fundamental, tiene que estar. Necesitamos evaluar si ustedes tienen los conceptos, si han aprendido realmente los conceptos básicos. No puedo mandarlos a un final si yo no sé si ustedes tienen, entienden los conceptos básicos para eso. O sea, necesitamos, por lo menos desde mi perspectiva y desde algunos docentes, necesitamos un examen parcial que nos ayude a ver cómo ustedes están comprendiendo los conceptos. Así que bueno, por ejemplo, los chicos míos de metodología van a tener ERA. También es una forma de hacerles un favor, ¿no? Porque si no mandarlos a un final así nomás, aparte no sé cómo van a rendir un final si no regularizan la materia. Pero ustedes, sí, final, todos van a tener que andar el final. Lo que estaban ahí en la disociación todavía es si había ERA para algunas materias o no. O sea, depende del docente. Pero es muy difícil, de verdad, que no haya ERA. Para mí eso fue una confusión en una reunión que tuvimos y no quedó claro. Y yo personalmente dije, no, yo voy a dar ERA porque es muy confuso, el sistema no quedó claro. Y aparte, ¿cómo sabemos si el alumno sabe para regularizarlo? Por un práctico, ¿no? No es suficiente. Necesitamos una evaluación. Profe, en toda la cursada de medicina, el único que puede ser promocionado es el examen final. La ERA no puede ser algo de peso mayor. ¿Cómo? No entendí la pregunta, disculpa. En toda la cursada de medicina, el único examen que podemos promocionar es el examen final. Claro, no hay una promoción directa que diga que no van a rendir final. Todos van a pasar por un final. La diferencia es que, en mi caso, ¿no?
todos, porque todos tienen que sí o sí pasar por un examen para que se los lleve a una nota final. La diferencia es que en el examen final se va a tener en cuenta no solamente cómo respondan a ese examen final, sino todo el trabajo que ustedes hayan hecho durante la cursada. En mi caso, ¿no? Esa es la promoción, porque sí o sí tienen que pasar por el examen, porque si no, no tienen nota para el acta. Significa que supongamos que se sacan un 7, porque espero, ¿no? La promoción tiene que tener mínimo 7, pero han tenido en todos los otros prácticos un excelente desarrollo, que tienen 10, supongamos, en todos los otros. Bueno, ese 7 lo vamos a poner con, ay, por favor, ¿cómo me sale la palabra? Bueno, sí, sí, se va a sacar el promedio, perdón, ahí está, lo vamos a promediar con prácticos y demás que han tenido antes para poner la nota definitiva en el acta. Esto, por supuesto, siempre que sea por encima del 7 la nota, ¿no?